Muy buenas tardes. Prisas, muy intenso todo, hay mucho tráfico, la gente sale porque el sol está picando y bueno, aquí estamos nosotros para compartir juntos, para meditar ahora. Vamos a leer nuestro texto de hoy, Nehemías capítulo 9 del 32 y vamos a llegar hasta el 10:32. Y entonces, después de la oración que comentó la semana pasada Silvia, nuestro texto sigue y dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo: Parós, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asdad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jaduá, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Jasub, Jalojés, Pilja, Sobek, Reum, Jasabna, Masías, Ahías, Anán, sin la H, Maluc, Harim y Baná. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra,
ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Último verso de hoy, dice, nos impusimos además por la ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Qué lista de nombres que hemos leído, ¿eh? Pero es interesante que después vamos a leer cómo el Señor ha guiado a Nehemías a escribir esta lista de nombres, y el Señor tiene un sentido para dejarnos estas genealogías, estos listados, ¿no? De personas que, bueno, en este caso vamos a ver que han sido muy fieles a Dios. Y entonces el pueblo se propone dejar un documento firmado de esa fidelidad y por lo tanto por eso figura este listado de personas. Pero de lo que hoy día quisiera que compartamos al meditar nuestro texto son tres claves que quisiera que recordemos. La primera clave que surge de todo lo que vamos leyendo de estos últimos capítulos es la necesidad de la meditación sana que tiene que llevar un discípulo de Cristo. El segundo punto que quisiera que meditemos es la necesidad de priorizar que tenemos como discípulos. Y el tercer punto que quisiera que compartamos es, ¿estamos destacando como pueblo de Dios? Y entonces vamos a ir a meditar el primer punto, que es la necesidad de meditar sanamente. Y vemos que hace un par de capítulos comenzó el pueblo a exponerse a la Escritura. Veíamos cómo Esdras exponía ante el pueblo toda esta ley que ellos se habían olvidado, porque habían estado tanto tiempo en cautiverio, y entonces era como que la habían olvidado y ahora están volviendo a exponerse ante la Escritura. Y ellos van leyendo entonces todo el texto histórico y van pensando en lo que ellos han hecho a través de la historia, los pasos que han dado y cómo se han apartado de Yahvé y las consecuencias que les ha traído a sus vidas, ese apartarse del Señor. Y entonces ellos se dan cuenta que tienen que reorientar sus vidas y tienen que mejorar. Y entonces aquí vemos la necesidad del pueblo de Dios que tiene que meditar. Porque claro, Esdras había hecho una exposición muy buena de todo lo que era la Escritura, pero si el pueblo no medita, si el pueblo no considera, no absorbe esa enseñanza que se le está impartiendo, entonces no sirve para nada. Y creo que es importante que nosotros meditemos esta tarde la necesidad de reflexionar, de meditar sobre las enseñanzas que se nos imparten. Es difícil, porque en nuestros días vivimos, como ya nos ha también enseñado Manuel, ¿no? Últimamente, él ha profundizado sobre esto de que vivimos en la era tecnológica, bombardeados de imágenes, bombardeados de tantas cosas, y entonces meditar y reflexionar no es algo que sea sencillo, no es algo fácil para nosotros. Es difícil. Es más, tendemos a ser opuestos, tendemos a ser más reactivos que personas que meditan y reflexionan. Pero nosotros como discípulos de Jesús tenemos que combatir para poder llevar esa disciplina en nuestra vida cada día. Y tenemos que dedicar tiempo para meditar, porque no es algo que venga así en automático, ¿no? Y en la Escritura vemos que desde Génesis ya se nos habla de esta necesidad de meditar, ¿no? Que tiene, por ejemplo, aquí se nos habla de Isaac, ¿no? Uno de los héroes de la fe. Génesis 24:63 dice: y había salido Isaac a meditar al campo. Era la hora de la tarde y alzando sus ojos miró,
¿no? Y estaba por la tarde que había salido a meditar. Otro texto que me gustaba compartir es un momento en que el Señor está hablando a Josué, previamente a que tienen que entrar a la tierra prometida. Y entonces el Señor reta a Josué, demanda a Josué, y le dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro héroe de la fe que nos dice la Escritura que también tenía que meditar, el Señor le está retando a meditar. Y también me gustaba compartir el Salmo 63:6, ¿no? Que dice el salmista, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Cuando está durmiendo, el salmista está meditando, pensando en lo que el Señor le ha enseñado, ¿no? Y también, como hemos venido viendo, aparte de estos héroes del Antiguo Testamento, hemos visto a Nehemías, que era un hombre reflexivo y que meditaba. Por ejemplo, cuando él recibe las noticias del estado de Jerusalén, él no es reactivo e inmediatamente sale de la corte y se viene a meter mano, ¿no?, a la situación. No, pasan varios meses en los cuales él medita, reflexiona ante el Señor, ora. También en su momento estudiamos que surgió, cuando él comienza todo este proyecto de reedificación, una oposición muy violenta, muy fuerte, y su reacción no fue inmediatamente salir a confrontar esa oposición, sino que él lo vimos que meditaba, que reflexionaba en el Señor para entender cuál era el plan que el Señor le iba a dar para que él pudiera gestionar toda esa oposición que se estaba dando. También cuando llegó el tiempo ya de pensar una forma, un estilo de gobierno, Nehemías también medita en el Señor, medita en sus enseñanzas. No se lanza inmediatamente a hacer un plan de choque allí, ¿no?, sino que pasa tiempo meditando y pensando. Y así vamos viendo en estos capítulos que el pueblo va siguiendo ese paso reflexivo de Nehemías, y lo que compartía la semana pasada Silvia, ¿no?, que es un poco esa oración que, si no erro, Manuel, dicen que es la oración más larga que hay en la Escritura, en este texto. Y entonces vemos que en esa oración ellos están retomando toda la senda antigua y la están cotejando con su actualidad, y vemos que empiezan a ver cómo van a mejorar. Ellos reflexionan, están meditando sobre lo que les ha enseñado Esdras. Me gusta mucho también cómo el libro de Proverbios nos ofrece también unas pistas muy buenas sobre lo que es la meditación, ¿no? Y por ejemplo, leemos en Proverbios 1:5, ¿no?, que dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y Proverbios 2:1-2 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces, esta meditación, la Escritura la va asociando a esta capacidad de escuchar que tenemos que tener los discípulos de Jesús, de escuchar la enseñanza para ser reorientados. Y como decimos, esto no es tarea sencilla, no es nada fácil, no es algo que venga así en automático, sino que tenemos que entrar en esa dinámica de ser reflexivos, de meditar. Hemos visto a Nehemías en algunas porciones de los textos que hemos estudiado hasta de rodillas, ¿no? Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de estar como estos héroes de la fe, ¿no?, que meditaban, que reflexionaban sobre la enseñanza que Dios les daba. El otro punto que hemos dicho que vamos a meditar es la necesidad de priorizar que tenemos como discípulos. Y es que, como decíamos, ¿no?, el pueblo ya ha visto su situación,
ha visto que tiene que dar pasos de mejora y están determinados a hacerlo. Y para ello la prioridad es fundamental. Poner primero lo primero es de lo que estamos hablando, ¿no? El pueblo, como decíamos, ha recordado su pasado, está mirando su presente y creo que es como que están diciendo delante del Señor, Padre, ¿no? Queremos poner prioridades, queremos llevar a cabo un acuerdo por escrito. Y entonces aquí viene el verso 9:38, que creo que es fundamental en lo que estamos meditando esta noche. Y dice, ¿no?, que ellos, a causa de todo esto que está sucediendo, se proponen hacer una promesa, un compromiso delante del Señor. Y no es un compromiso verbal solamente, sino que estamos hablando de un compromiso por escrito y firmado. Me hace acordar a Javi, que en algunas reuniones siempre dice, tenemos que hacer unos compromisos, y es verdad, es lo que está diciendo aquí Javi, la Escritura, que es importante, ¿no?, tomar posición, y en este caso ellos hacen un documento en el cual, como leíamos antes, ¿no?, están escritos todos los que firmaron este documento. Y como estamos analizando, ¿no?, es muy importante priorizar. Creo que quizás ahora el riesgo es que sí, yo me estoy oyendo lo que digo y tú también me oyes, y sí, asentimos con la cabeza, pero el riesgo es que no lo hagamos. Y entonces creo que es importante que tomemos, ¿no?, delante del Señor un compromiso y que le pidamos enseguida, ¿no?, que nos ayude a saber priorizar. Ellos dicen aquí en lo que hemos leído, ¿no?, Señor, queremos que esto no sea algo que se vaya, que quede solamente en palabras, que sea una declaración de intenciones. Queremos que quede por escrito y lo vamos a firmar. Hablando de las personas, ¿no?, que firman este pacto que hemos leído, se nos habla de que fueron 84 personas que firmaron este documento. Nehemías aparece como primero allí, como a la cabeza de la lista, ¿no? Y después tenemos 22 sacerdotes, 17 levitas y otros 44 cabezas de familias que componen este listado. Pero sí, las notas que yo leía decían que no teníamos que darle tanta importancia al nombre, pero yo creo que en cierta forma sí tenemos que darle importancia. Porque son personas que el Señor a través del Espíritu Santo ha dejado allí plasmadas porque hicieron un compromiso sincero delante de Dios. Y el verso 28 también nos va a dar otra pista más para reforzar esto que estoy diciendo, porque dice que hay dos elementos que caracterizan a todo este listado, ¿no? Aparte de estos 84, están todos estos otros que dice el 28, ¿no?, que dice que estaban, aparte de los sacerdotes, levitas, dice que había porteros y cantores, sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento. Entonces, creo que estos dos elementos caracterizan todo este conjunto de personas, ¿no? Gente que había decidido apartarse del estilo de vida que rodeaba allí la sociedad y que tenían comprensión y discernimiento por hacer lo que estaban haciendo. Y el documento es una promesa, como decimos, es una promesa que ellos dejan allí por escrito, es una declaración con una firma, con una rúbrica, y yo creo que ellos es como que están diciendo, Señor, no importa si todo el mundo aquí sigue a su aire, nosotros nos comprometemos a seguir lo que tú quieres que hagamos, lo que la Escritura nos manda, ¿no?
y no importa lo que hagan los demás. Nosotros sí vamos a vivir, y esto es la prueba, ¿no? El documento que dejamos firmado de que lo vamos a hacer. En el verso 30, ¿no?, habla de esa obediencia en los hogares, que creo que es clave para una sociedad, ¿no?, que los hogares sigan al Señor. Porque a veces, bueno, el liderazgo puede ser muy fiel al Señor, pero si los hogares no siguen, es como que no tiene sentido. Luego también vemos que los firmantes aquí en el 31 dice que no solamente van a seguir al Señor en lo que es el área de la familia, sino que dice que en los negocios también van a seguir las enseñanzas de Dios, ¿no? Dice, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías comestibles en el día de reposo, nada tomaremos en ese día, ni en otro día santificado. ¿No? Esto habla de una ética delante del Señor que quieren respetar. Dice, hablaremos con ustedes mañana si vienen con negocios el día de reposo, ¿no? Y claro, en nuestras épocas es algo complejo, ¿no? Con las empresas que nos demandan la atención sin ningún tipo de freno, ¿no? Ellos quieren todo de nosotros. Pero bueno, ellos aquí nos están demostrando, ¿no?, un nivel de compromiso muy importante. Y creo que también es bueno que consideremos que es importante para nosotros luchar contra la visión selectiva, podríamos llamar, a una dicotomía que a veces se da en el pueblo de Dios, que es un poco como que podemos estar muy espirituales en la iglesia, pero salimos de la iglesia y vivimos muy secularizados. Eso es un peligro muy, muy fuerte. Y creo que es esto lo que nos está invitando a meditar nuestro texto de hoy, ¿no? Y también me gustaba conectarlo con 1 Samuel 2:30, ¿no?, en el contexto del sacerdote que no ponía su casa en orden, y entonces al final toda la familia deshonraba a Yahvé, al Señor, y el Señor termina declarando, ¿no?, yo honraré a los que me honran, y los que no me honran serán tenidos en menos. El Señor honra a las personas que le honramos a Él en cada paso que damos, ¿no? Y también es interesante que en los versos 32 a 39 se menciona por nueve veces seguidas el tema de la importancia respecto de lo que es la casa del Señor, la casa de Dios. Y aquí no es difícil perdernos, está hablando del compromiso que tiene que tener el pueblo a mantener la iglesia, porque eso es una responsabilidad nuestra. Están hablando de que van a traer todas las ofrendas, las primicias, y creo que el verso 39 lo resume magistralmente, ¿no? Dice, no abandonaremos la casa de Dios. Y esto también me daba pie a pensar en que, bueno, por un lado sí es eso que nos está diciendo, pero por otro lado, a fecha de hoy también, el templo de Dios es cada uno de nosotros. El templo del Señor en el Antiguo Testamento nos dice que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto del Señor, de Dios. Y creo que esas preguntas también son importantes que surgen en ese sentido, ¿no? ¿Cómo trata cada uno de nosotros el templo de Dios? ¿Está el templo limpio? ¿Cómo estamos con el tema de los hábitos que pueden estar afectando al templo de Dios en medio nuestro? Yo creo que las prioridades que nos marca la meditación de hoy son claras, ¿no? Hemos dicho y hemos explicado estos 3 puntos que creo que son muy enriquecedores, ¿no? La necesidad que tenemos de meditar, más nosotros que aquí en la iglesia disfrutamos de una enseñanza muy sana, pero claro,
cuando estamos como interlocutores tenemos que asimilar bien lo que nos viene, lo que el Señor nos da a través de los que nos enseñan, ¿no? Las prioridades, hemos tratado de que poner primero lo primero es algo fundamental. Estamos combatiendo para mantener prioridades en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y hemos dicho, ¿no?, en tercer lugar, ¿cómo estamos destacando como pueblo del Señor? Y no me refiero en que si venimos al culto o al nivel de actividad que tenemos desde el punto de vista religioso, sino que estamos hablando cómo nuestra vida impacta, ¿no?, respecto a lo que Cristo quiere que nosotros demostremos, cuando Él dice que somos la sal, que cantamos tantas veces, ¿no?, y la luz que Él quiere que seamos, ¿no? ¿Pueden ver los demás que Cristo vive en mí? Bueno, yo me paro aquí y creo que es tiempo de comenzar a orar al Señor, y quiero dejar un reto para que reaccionemos ante esto que hemos comentado, ¿no? El verso 5 y 6 del capítulo 9, que dice: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Dejo este texto y invito a que Rosa nos siga guiando en los motivos de oración.